Bona tarda a tothom. Benvinguts a la segona conferència de les segones jornades romanes. Després d'una interessantíssima conferència inaugural el dia 12 de maig, titulada Tras las huellas de Subsaltum y Oleastrum, paradas de la Vía Augusta a su paso por l'Hospitalet de l'Infant, a càrrec de la doctora Natàlia Espinosa, on ens vam posar a la pell d'un hipotètic viatger romà durant el seu desplaçament fins a Roma, passant per la Via Augusta i analitzant possibles ubicacions de Subsaltum i Oleastrum, avui tenim amb nosaltres un altre especialista en temàtica romana, el doctor Joaquín Ruiz de Arbulo. El doctor Ruiz de Arbulo és catedràtic d'Arqueologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ICAC. Actualment és director del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del doctorat interuniversitari en Arqueologia Clàssica. És expert en arqueologia urbana i en divulgació del patrimoni i ha estudiat el món grec i romà a Catalunya, a les ciutats d'Empúria i Tàrraco, i també la influència del món clàssic en la cultura ibèrica. A més, ha treballat en projectes d'investigació a Roma, Òssia Antiga i Pompeia. Destacar, per altra banda, la seva participació com a col·laborador científic del Festival Internacional Tàrraco Viva i com a col·laborador tècnic de la candidatura de Tarragona Romana per al Patrimoni Mundial. També és vocal de les comissions del Patrimoni de les províncies de Lleida i Tarragona i assessor d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Avui ens deleitarà amb la conferència que porta el curiós títol Les llaunes de Tonyina a l'antiguitat grecoromana. Destacar que la tonyina no és un producte aliè al nostre municipi. Com sabreu, ja en èpoques posteriors al nostre municipi es va desenvolupar la producció i comerç de tonyina amb la ubicació d'una almadrava, probablement mòbil, en funció dels interessos i condicions de la costa. I, com herència, ens ha quedat encara el nom de la coneguda platja de l'Almadrava que podem trobar uns pocs quilòmetres al sud de la nostra ubicació. Potser el nostre viatger imaginari de la primera conferència va poder gaudir durant el seu recorregut d'aquest aliment i aquesta llauna de tonyina que ens parlarà avui el doctor Ruiz de Arbulo. Ara cedo la paraula al nostre ponent. Moltes gràcies. Luca, molt bona tarda a tothom. Bé, ja tots podem comprendre que m'he permès una petita llicència, una petita broma. En realitat, el títol complet era Les llaunes de tonyina a l'època grecoromana i la salsa ketchup a l'antiguitat. Però això funciona molt bé amb els nens, sobretot. És una conferència que dona a nens. Doncs, clar, la conferència comença dient, a veure, porto no una llauna de tonyina, sinó un bot aquest de vidre, amb els trossos de tonyina a dintre. Dic, què és això? Ah, tu, tonyina, heu menjat? Home, clar. Després agafo el ketchup, dic, i això? L'heu menjat alguna vegada? Em miren com si fos idiota, dic, home, clar que l'heu menjat. I amb què l'heu menjat? Amb la pasta, amb l'arròs, amb no sé què, amb l'hamburguesa, amb tot. Doncs bé, el que anem a veure avui és com això que estem fent avui en dia ho hem fet sempre. I sempre em refereixo a milers d'anys enrere. No hem canviat res. Fins ara. Després ja veurem si a partir d'ara serà diferent o no. L'únic que sí que tinc que aclarar ja i demanar-les perdó per si he despertat una falsa expectativa. No, llaunes no hi havia. A l'antiguitat les llaunes encara no existien. Sí que existien capses de conserva. No llaunes, però a la tumba de Tutankamó està tot ple de menjar envasat amb molt de cuidado per l'eternitat amb grans caixes de madera. Però dit això, anem a començar. Les volia demanar un favor, sisplau. He portat la conferència amb els textos en castellà. Llavors, si no els sap greu, faré la conferència en castellà per una segona també raó. Jo soc de Tudela, per tant, a Tudela tenim un català una miqueta especial, diguem-ho així. I, potser així no trobaré... No m'equivocaré amb les comparacions. Bé, continuamos pues. Comenzamos por una evidencia física de la cual a veces tampoco somos del todo conscientes. La Tierra, antes que cualquier otra cosa, es agua. No compartimos el agua y la Tierra al 50% ni el 60-40. No.
La Tierra es muy poca cosa si lo comparamos con las grandes superficies de océanos y de mares. He escogido sabéis que ahora con esta herramienta que se llama Google Earth podemos jugar con la Tierra, la he girado y nos damos cuenta que enfocando el Océano Pacífico solamente parece que la Tierra sea agua, y es verdad que es así. Lo cual quiere decir que existe un mundo, una parte de la biología, de eso que ahora se llamamos los ecosistemas, que son los ecosistemas marinos, que son inmensos, ¿no? 3/4 partes de la Tierra están ocupados por peces, por cefalópodos, también por mamíferos, por crustáceos, por todo tipo de fauna acuática que ocupa esta inmensa cantidad de espacio terrestre. Por esa misma razón, es lógico, viéndolo así, que el hombre, desde siempre, cuando ha vivido en la costa, ha buscado antes que nada el alimento en el medio acuático. Si yo soy un cazador del Paleolítico y estoy en mitad de una selva, pues procuraré cazar lo que encuentre, ya sean los mamuts lanudos o ya sean los bichos de cada momento terrestre. Pero desde la prehistoria más antigua, desde que el hombre todavía no se había convertido en sedentario, desde que era cazador-recolector, encontramos yacimientos arqueológicos que son lo que en nórdico se llama los Kogenboldingen, si no lo digo fatal, que son enormes montones de conchas de moluscos que sencillamente la gente se limitaba a ir a buscar los bancos de mejillones, los percebes, todo lo que hubiera a su alcance y sencillamente se lo comía. Lo mismo con la capacidad de ir poco a poco conociendo las formas para apoderarnos de los peces. Los peces curiosos se acercan a las playas, se acercan a las costas. Si hemos visto alguna vez en el Amazonas a la gente que vive allí, los cogen con la mano, ahora ya hemos perdido esa habilidad, pero alguien que tiene que subsistir y aprende a hacerlo de niño, pues el origen de la pesca está, venga, ya te tengo. Luego, evidentemente, el hombre comienza a pensar y tenemos el cebo, tenemos la red, pero esta imagen, que es la imagen, como ven, de un mosaico grecorromano, me gusta mucho porque están vestidos con unos taparrabos y vemos que es un mosaico. Pero si no, la imagen podría ser, si ustedes van a pescar a la playa, pues los gestos que hacen serán muy parecidos a los que vemos aquí en este mosaico. Es decir, que en 2000 años, la forma como tenemos de practicar la pesca, que hoy diríamos una pesca deportiva, de pescar sencillamente por nuestro afán de caza, no ha variado gran cosa. Es cierto, volvemos a otro ejemplo artístico de otro mosaico, en este caso de Ravenna, un mosaico precioso, que de alguna forma nos está planteando esto, cómo los hombres sean conscientes, uno, de la cantidad de especies diferentes de pescados que habitan, que decimos ahora, que habitaban el mar, también de moluscos, también de grandes ballenas, que ahora ya no vemos, pero que llegaban hasta Cádiz, que eran habituales en toda la cornisa cantábrica. Recuerda la ballena franca del Golfo de Vizcaya y de los balleneros vascos. Bueno, todo ese mundo ya lo hemos perdido, pero ha existido hasta no hace tantos siglos. Y si se fijan aquí, están pescando, por una parte con la NASA. Las NASAs, no sé si todavía alguno de ustedes ha pescado con NASA, pero yo de niño aún era muy habitual y se hacía en el Altafulla, junto a Tarragona. O vean a la mano, esta parte de aquí, a nuestra mano izquierda, que aquí lo estoy viendo yo al revés, esa pesca tan bonita con un tridente muy fino con cuerda. Es decir, es una especie de, hoy le llamaríamos la pistola esta neumática que utilizamos para pesca submarina. Es la misma idea. Lanzo el tridente y luego con la cuerda lo recupero. Es decir, no hemos cambiado gran cosa. Pero es verdad que este mundo tan inmenso tiene que tener sus propias reglas religiosas. En este caso es el Neptuno romano, el Poseidón griego, el hermano de Zeus, el hermano de Hades. Son los tres grandes dioses, el dios de los cielos, el dios de los infiernos, de las profundidades del otro mundo, Hades, y luego Poseidón, el rey del mar, que naturalmente navega en una cuadriga no tirada por caballos, sino tirado por hipocampos, los caballitos de mar, o los tritones que vemos abajo, que son estos seres mitad hombre o mitad mujer, las nereidas, mitad acabados los cuerpos en estas colas de serpiente marina. Hemos pasado la primera foto para vernos el mar
hemos visto el Océano Pacífico, ahora vamos al Océano Atlántico, otra gran masa de mar, más pequeñito si lo comparamos con el Pacífico, pero también de unido, que nos separa en el hemisferio norte de los Estados Unidos de América y de Centroamérica, y en el hemisferio sur separa a África de la América del Sur. Pues bien, este Océano Atlántico es el lugar de vida de nuestra especie favorita hoy, los atunes. Casi una docena de especies diferentes, todo del mismo género, Tunus. Son enormes pescados, unas máquinas realmente hechas por la naturaleza para navegar, para moverse por el mar a toda velocidad. Su ritmo normal de desplazamiento son 2-4 nudos, pero son peces que naturalmente cazan, se alimentan de otros pescados, de bancos de peces más pequeños, y por lo tanto tienen que adquirir grandes velocidades cuando atacan al banco de anchoas, al banco de lanzones, y fíjense, velocidades se han podido medir los biólogos de 75 nudos. Eso es una auténtica locura, llegar a esas velocidades, a 100 km por hora dentro del agua. Bueno, nuestros atunes son seres que viven en el océano, pero que son migratorios. Tienen lo que se llama una cadena trófica. Cada año vuelven al lugar donde nacieron. Lo hacen diferentes especies de peces. Recuerden los salmones remontando los grandes ríos para que los osos canadienses los vayan ahí cogiendo conforme suben por los rápidos. En nuestro caso, nuestros atunes tienen una fijación, los que viven en el Atlántico, como veremos ahora, con el mar Mediterráneo. Todos ellos nacieron en el Mediterráneo. Se trata de unos animales de gran volumen, y ese gran volumen lo adquieren comiendo continuamente. Son unos depredadores de primer nivel, no paran de comer de todo, sobre todo pues, invertebrados y peces pequeños, pero también todo lo que se les alcanza. El atún no es un pez pacífico en absoluto, es una máquina de matar que continuamente está buscando los bancos, pues sobre todo pues, de peixets, de peces pequeños, de lanzones, de anchoas, etc. Todo esto se está estudiando hoy en día desde todos los puntos de vista. Cada vez que se coge un atún, los biólogos le miran el estómago a ver qué es lo que ha comido, y por eso lo conocemos con mucha precisión. Como les indico aquí, en el Atlántico sobre todo, toman arenques, en el Atlántico Norte, que está lleno, lanzones en el Atlántico oriental, en la parte americana, y sobre todo aquí en el Mediterráneo, la anchoa. Por eso uno de los grandes problemas que hay ahora con que empieza a haber un exceso, muchos atunes desde que tenemos la gran veda del atún, es que se comen todas las anchoas, con lo cual lo que ganamos por una parte la perdemos por la otra. Es muy difícil lograr este equilibrio. Luego ya, en todo caso, lo comentaremos. Son auténticos monstruos. Un atún natural, he escogido un poco esta imagen de internet, es un atún australiano, no es de los nuestros, pero nos permite recordar que lo normal en un atún pues son 200 kilos, eso es muchísimo, no es fácil arrastrar un atún, pero es que los ejemplares mayores, pues 300 kilos no es raro, 500 kilos no es raro, y hasta 700 kilos y más se han podido pesar. Por lo tanto, estamos hablando de seres increíblemente grandes e increíblemente útiles, porque en el atún, también llamado el cerdo de los mares, se aprovecha absolutamente todo, excepto en los extremos de la espina y en la carcanada, la osamenta central, el resto se puede tomar. Bien, ¿cuál es el fenómeno de los atunes de cara a su relación con el hombre, con los hombres, con los pescadores? Es este fenómeno curiosísimo en el cual estamos ahora en plenos inicios. Cada año se produce la gran migración de los atunes atlánticos. Todos ellos se ponen en marcha hacia el Mediterráneo. Y claro, para llegar al Mediterráneo tienen que pasar por ese lugar maravilloso de la naturaleza, que es el Estrecho de Gibraltar, donde para pescar haces así, metes una mano en el agua y algo cogerás. Igual te muerden, pero da igual, algo, tomarás contacto con un ser submarino seguro. Porque, imaginémonos, estos millones de atunes, todos concentrados en la misma época del año, para ir a buscar la ruta del Mediterráneo. Esa es también la razón por la cual no es casualidad que todavía hoy
desde Algeciras, es decir, desde el estrecho propiamente dicho, hasta la zona de Cádiz y más allá, me he ceñido solamente en esta parte, todas las poblaciones de alguna forma viven o han vivido de los atunes, de la pesca del atún, hasta el punto que ciudades como Zara, el nombre completo es Zara de los atunes, como bien saben. Bueno, toda esta actividad se produce a partir de dos momentos en el año. Ahora, en el mes de mayo, y luego en lo que se llama el regreso de los atunes en el mes de septiembre. Cómo el hombre supo, el hombre prehistórico, el hombre que vivía pues, cazando recogiendo los moluscos, pescando peces pequeños cerca de la costa, cómo conoció a los atunes. Porque había épocas del año en que el mar, como ven aquí, comenzaba a hervir. De repente se veían grandes masas de espuma en movimiento que desde la costa eran detectables y como mínimo llamaban la atención. Y de vez en cuando se debía ver dentro de los movimientos de la masa de los atunes, pues algún atún que como si fuera un delfín emergía y se veía dando un coletazo fuera del mar. Lo cierto es que siempre en la historia del Mediterráneo esta búsqueda y esta espera de los atunes ha motivado la creación de sistemas de vigilancia marina. En toda la zona, desde Cádiz hasta Algeciras, está llena, igual que nosotros aquí tenemos nuestras torres de vigilancia esperando un posible ataque de los piratas berberiscos, hasta hace 4 días, pues en todas las costas gaditanas, estas torres son las torres de los atunes. Eran torres donde los vigilantes miraban mar adentro y cuando veían esos movimientos del mar, encendían el fuego para avisar de que ya se estaban acercando los bancos de atunes. Luego lo volveremos a ver. Los biólogos hoy nos indican, gracias a que les ponen radiotransmisores, ahora ya saben que los biólogos hacen de todo con los pobres bichos, les añaden a todas las especies, a los pájaros migratorios, a los peces incluso, pues estos rastreadores que ayudan a ver cuáles son sus movimientos. Sabemos, por lo tanto, aquí están marcados en azules y en rojo las zonas de mayor condensación, que las zonas preferidas hoy en día por los atunes para desovar en el Mediterráneo es sobre todo esta zona del sur de las Baleares, la parte que separa las Baleares de la isla de Cerdeña y en menor medida se acercan al canal de Sicilia, se acercan a la isla de Corfú o se acercan al Golfo de las Sirtes en África. En realidad, en la antigüedad, los atunes iban mucho más allá, penetraban también en el Bósforo, en los Dardanelos, donde, debido a la estrechez de los Dardanelos, su pesca era también muy sencilla. Hoy en día es ya muy difícil encontrar atunes que lleguen tan hasta Oriente. En Grecia, el pescado, hay pescadores, pero si han estado ustedes en Grecia, te echas un poco a llorar cuando ves la capacidad de pesca. Yo recuerdo con unos amigos en Nauplio, que es el gran puerto griego del Peloponeso, estábamos fuera de temporada de verano, era noviembre, y fuimos a un sitio que ellos habían tomado un pescado muy rico en verano, y todo el pescado que tenían era salmón. Es decir, salmón traído o de una piscifactoría o del norte. Esto en el puerto pesquero de Nauplio, en el Peloponeso. Bueno, el mar Mediterráneo, como sabemos, también aquí lo estamos sufriendo, es un mar en crisis, la contaminación, las contaminaciones, pagamos un precio importantísimo por ello y también, hay que decirlo, la sobreexplotación de las especies. Bueno, esto es un atuncito pequeñito. Cada atuna pone 20 millones de huevas, 50 millones de huevas cuando son adultas de 15 años. Un atún vive en torno a los 20-25 años, pero de toda esa enorme cantidad de huevos se pierden en un 99,99%. Es material orgánico que va al mar y claro, el resto de los peces, es como si echamos alimento en una pecera, todos los peces van allá a comérselo. Lo mismo pasa con todos estos millones de pequeños huevecillos de atún, desaparecen, pero no así ese tanto por ciento que queda. Claro, cada atún hembra pone 50 millones de huevos, pues muchos miles, digamos, la supervivencia de la especie está asegurada. Una vez se han puesto los huevos, los atunes vuelven a regresar al Atlántico y se produce un fenómeno muy curioso que se le llama la concentración. En el mar de Alborán, en las costas de Almería, allí de nuevo se vuelve a ver esas masas del océano, del Mediterráneo que está hirviendo, y es el momento en el cual todos los atunes regresan al Atlántico y es el momento sobre todo que los pescadores prefieren para su pesca,
porque vuelven tremendamente hambrientos y para pescar un atún de forma individual, no en almadraba, sino voy a ver si pesco un atún bueno, pues porque quiero pescar un atún, es el momento ideal porque es como comen de todo, le pones hasta 200 metros de profundidad un esqué y ningún problema que pescarás un atún, luego ya, si eres capaz de sacarlo o no, ya entrará de la capacidad de cada uno. Damos un pequeño salto. Este lugar tan precioso que están viendo aquí, con esta gran montaña, es Delfos, el gran santuario oracular de los griegos. Era el santuario de Apolo, todas las ciudades griegas tenían un fervor en la capacidad del dios Apolo de orientar a los hombres en sus desvelos, era el dios de los oráculos, el que daba respuestas a los problemas, y en Delfos, aquí para que se imaginen, esto es el Parnaso, el gran monte de las musas, en este santuario de Apolo tenemos el templo principal del dios y todas las ofrendas que todas las distintas ciudades griegas iban ofrendando al dios una vez conseguían respuestas a sus problemas, que podían ser problemas personales o problemas políticos. El propio rey de los lidios también fue a Apolo para decirle ¿qué ocurrirá si atravieso el río Alis? Y Apolo, la Pitia, le contestó si el rey de Creso atraviesa el río Alis, acabará con un gran imperio. ¡Ah! Me dice que voy a acabar con los persas. Atacó y le vencieron. Y cuando le estaban quemando la hoguera, el rey Creso dijo, según nos dice Heródoto, ahora lo he entendido. La Pitia no le mintió, estaba acabando con un gran imperio, el suyo. Esta pequeña ironía ayuda a entender por qué nunca se equivocaba ni la gitana que nos lee la mano al entrar en la mezquita de Córdoba o en la Alhambra, sino el cómo nosotros interpretemos ese oráculo. Pero ahora me interesaba que se fijaran en la parte de abajo, cuando uno entraba en el santuario de Apolo en Delfos, por la parte inferior. En esta es la imagen un poco sacada de Google Earth, ahora hay esta mezcla. Quiero referirme a, esto es la puerta de entrada al santuario, y quiero referirme a este monumento que hay aquí. Lo primero que uno encontraba a la derecha cuando entraba en el santuario de Delfos. Este sería el lugar, y esto es un poco la reconstrucción de lo que uno encontraba. Encontraba una masa de estatuas de bronce, que eran los reyes de Esparta, los reyes de diferentes, los de Tebas, los de Megara, de diferentes ciudades griegas, que explicaban aquí su historia a través de sus héroes, sus personajes importantes. Pero lo curioso es que, como les decía, lo primero que uno encontraba en Delfos al entrar, a mano derecha, era un gran toro de bronce. Y en este caso tenemos un viajero, Pausanias, que en el siglo II hace en su famoso libro La descripción de Grecia, él va a Delfos y nos cuenta, como si fuera la guía Michelin, todo lo que había. Claro, para hacer arqueología, Pausanias, pues así yo también hago arqueología fácil, no tengo que estar aquí desesperado entendiendo a mis pobres romanos de Tarragona, ¿no? Aquí hacer arqueología, tú entras en Delfos, ves un basamento que para Porras pone ofrenda de los de Corcira, abres tu libro de Pausanias y te dice, cuando uno entra en el recinto sacro, en el términos del santuario de Apolo, primero verás un toro de bronce, que es una ofrenda de los de Corcira. Y entonces cuenta la historia de por qué esa ofrenda. Los de Corcira, la actual Corfú, estaban allí tranquilos y un día un toro se separa del rebaño, se va hacia la playa, muge, al pastor le llama la atención, sigue al toro a ver qué le pasa y cuando llega a la playa se encuentra que el mar está hirviendo. Da el aviso, van los de Corcira, sacan las barcas para pescar atunes, pero no logran coger ninguno. Entienden que algo no está pasando, no funciona, ellos que son grandes pescadores de atunes van a preguntar al oráculo, el oráculo le dice lo que tienen que hacer, tienen que sacrificar un toro a Poseidón, al dios del mar, lo hacen y a partir de ese momento hacen una pesca de atunes tan genial que en agradecimiento, entendiendo que el oráculo les ha guiado en la buena dirección, dedicarán 2 toros de bronce, uno en Delfos y otro en Olimpia a Zeus. Para imaginar, bueno, lo que les decía, esta restitución de todas estas esculturas de bronce, es que cuando llegamos a Delfos, esto es la entrada, y ven, tenemos aquí la base, faltan las esculturas de bronce, evidentemente, todo esto se lo llevaron en la Edad Media para refundir, pero tenemos los basamentos todavía con todas los epígrafes, las marcas diciendo, este es fulano de Megara, este es fulano de tal lugar. Podemos imaginarnos una pieza como esta viene del propio Delfos, es un toro a tamaño natural revestido de chapa de plata y de cobre, una pieza alucinante, que nos ayudaría a entender a nuestro toro de los de Corcira. Los de Corcira pescaban atunes como todas las islas con estrechos del Mediterráneo. Y doy un pequeño salto a la cultura egipcia.
La cultura egipcia es, como saben, la gran cultura de la antigüedad, la cultura egipcia y la mesopotámica, el mito de la antigüedad también para nosotros todavía hoy. Yo, los compañeros que tengo que han ido a Egipto, ya todo el resto les deja de importar. Cuando vas a Egipto descubres otro nivel en la importancia de los restos, se conserva de todo gracias a la sequedad del clima. Bueno, era una gran cultura agrícola, gracias a las crecidas del Nilo, fecundaba las tierras, y en Egipto no es el desierto, sí, lo es, el desierto está allí, al otro lado, pero las riberas del Nilo, hasta unos cientos de metros o algún kilómetro en alguna parte, es un jardín, un vergel. El humus que arrastra el agua del Nilo cada vez que hay la crecida estival, o que había, porque ahora ya no hay crecidas por la barrera de la presa de Asuán, permitía que Egipto fuera la gran potencia agrícola. La civilización faraónica era una civilización, por lo tanto, muy rica. Como ven, esto era Tebas, la de las 100 puertas, hoy en día Karnak y Luxor, rodeado de jardines, vergeles, flores, pero quiero llamarles atención sobre los santuarios egipcios. Esto es un santuario egipcio. Era el lugar donde residían los dioses, donde se producían las grandes ceremonias, pero claro, yo veo esto y digo, hombre, un santuario, pero si aquí yo lo único que veo son almacenes, si esto parece un Mercadona más que un santuario. ¿Es cierto? Un santuario egipcio es, antes que nada, que aquí está la institución, un enorme almacén. Pero como la cultura egipcia tiene el detalle de regalarnos sus obras artísticas con todo tipo de lujo de detalles, repito, así yo también hago arqueología, vean lo que tenemos en tele a mano. De uno de estos santuarios, el artista nos ha indicado en dibujos lo que hay en el interior de cada uno de estos grandes naves. Nos vamos a la imagen anterior, pues ahora yo aquí voy a ver qué hay en cada una de estas naves. Esto es el templo de Atón, representado en una tumba de la época de Tutankamón, de la época del faraón. Estamos en el siglo XIV a.C., 1400 a.C., o sea que de nuestra época, 3400 años. Bueno, ¿y qué es lo que hay en estos almacenes? Bueno, pues por ejemplo, esos dibujos nos están hablando de lingotes de cobre, los lingotes de piel de buey. Estos otros almacenes están rellenos de ánforas, ánforas de vino y aceite. Vean cómo la forma del dibujo dentro del almacén encaja perfectamente con el objeto tal como lo conocemos. Estos otros de lingotes de bronce. Este de aquí son camas de madera revestida de marfil apiladas una encima de otras. Es decir, que es un almacén de mobiliario preparado para una fiesta o preparado para una recepción, que cuando no lo utilizas lo recoges y lo guardas en el almacén del templo. Vean, esta nave de aquí arriba son cajas, cajas como las que conocemos en la tumba de Tutankamón. Cajas rellenas, por supuesto, de tejidos, de capas, de vestidos, de túnicas, de ropa de cama. Esta otra nave de aquí son objetos suntuarios de aparato de decoración de mesas. Pero ahora me interesa llamarles atención sobre una de estas naves industriales de un templo egipcio. Esto es su contenido. Toda la vida este contenido, no sé qué les parece a ustedes, pero uno dice, esto no son búfalos de agua, esto no son carpas del Nilo, que el Nilo tiene unas carpas muy grandotas, que las comes todavía hoy en día. Bueno, a mí me daban un poco de cosa, pero en fin, te las debes de comer, vamos a decirlo así. En realidad, da la sensación que son atunes, pero tampoco bien son atunes. Es decir, intuyes la forma, puede llevar hacia el atún. Yo durante muchos años guardaba la imagen, pero no terminaba de ser consciente de que pudiera ser. Hasta que de repente, como pasa siempre, un día por casualidad me encuentro con esta imagen. Atunes secados al sol, como hacemos nosotros con el bacalao, en el Magreb. Una foto actual, pero claro, yo veo estos atunes secados al sol, veo ahora la imagen superior y entiendo la imagen, Es decir, la imagen es exactamente lo que nos muestra una piel y la carne del atún cuando lo abro, como si fuera un bacalao. A ver, el ejemplo, nosotros en nuestras pescaderías no vemos, no es aquí en el hospital, ya me lo dirán ustedes. ¿Por qué? Yo esto lo he visto en Murcia. Esto es Bazarrón, y en Murcia todavía no son atunes, son bonitos, pequeñitos, pero como ven, se secan. Aquí en Murcia saben que Cartagena hay mucha tradición de tomar la mojama, de tomar el atún salado, y este bacalao
estos pequeños bonitos, pues es lo que nos ayuda a entender que en Tebas, a 900 kilómetros del mar, 900 kilómetros, tenían un almacén lleno de atunes secos en la época de los faraones. ¿Quién los llevó hasta allí? Esa es nuestra pregunta que nos tenemos que hacer como historiadores. Pues bien, no hay problema, los egipcios nos lo vuelven a contar. Esta preciosa imagen en una de las tumbas del que fue alcalde de Tebas, de nuevo en los siglos XIV a.C., finales del XV al siglo XIV, nos muestra a los Kimniter, los de Biblos, los cananeos, los antepasados de los fenicios. Gente que con enormes barcos redondos y sus vestidos especiales, estas púrpuras de Tiro, vestidos todos de color morado, sus grandes barbas anudadas, muy diferentes a la estética fenicia, llegaban allí cargados de ánforas de vino, cargados de productos marinos que la cultura faraónica consumía, pero no tenía. Eran los que nos traían todo lo que nos apetece, pero nosotros no podemos producir. Bueno, estos fenicios son, hemos de recordar, los descubridores del estrecho de Gibraltar. Son ellos los que, siguiendo un oráculo, fundaron Gadir, de un tiro, que de un hidón, bueno, de un tiro, de 3 viajes, tardaron 3 viajes en fundar Gadir. Según parece, porque los oráculos cuando llegaban no eran los apropiados, imagínense, tardó 3 meses en atravesar el Mediterráneo, ya hemos llegado, a ver, Arúspice, ¿qué dicen los dioses? Que no. ¿Cómo que no? Que no, venga, a volver. Ese Arúspice no sé si volvió a comer en su vida, pero esto les pasó según la leyenda, que ahora interpretamos, hasta 3 veces, claro. ¿Cómo lo interpretamos hoy? No es fácil ir de Tiro hasta Gadir, no tienes como en el Índico una corriente, unos vientos alisios que te llevan y ya está. No, no. Aquí en cada sector del Mediterráneo, que les voy a contar a ustedes, las condiciones son diferentes. Una cosa es navegar por el mar de Creta, otra cosa entre Creta y Malta, otra cosa atravesar el sur de Cerdeña, otra cosa abordar la costa de Almería, pero finalmente tenemos este mar fenicio de un extremo a otro, teniendo a Tiro en un extremo, y Chipre, y luego Cartago en el centro con toda esta gran concentración, también Panormo, Sulpis en Cerdeña, y por último Gadir, Lixus y las colonias de Andalucía que ahora vamos a ver. Nos acercamos al estrecho de Gibraltar, a este lugar, como les digo, muy especial. Todavía hoy, cuando paseas por la costa de Tarifa y ves allí África tocar, te entra como si fuera el peso de los siglos, ¿no? Dices, bueno, pero estamos tan alejados y al mismo tiempo estamos tan cerca. Estas culturas africanas que ahora vemos como, bueno, esto es el Magreb, argelinos, marroquíes, los vemos aquí como emigrantes, cuando en realidad somos lo mismo, somos la misma tradición mediterránea. Tenemos muchísimo más en común con una persona de Marruecos, de Argelia o de Siria, que no con un señor de Alemania o de Holanda o de cualquier otro lugar. Eso no nos hace ni mejores ni peores. Sencillamente hablo de tradiciones culturales. Pues bien, aquí, en este golfo, donde aquí tenemos Algeciras y aquí tenemos Gibraltar, en esta pequeña montañita es una factoría fenicia y luego, claro, llegamos hasta Cádiz y en Cádiz tenemos esta ciudad increíble al final de ese pequeño tómbulo de arena, que hoy en día lo es todo, la carretera es el ferrocarril, y al llegar a Cádiz, la tacita de plata, tenemos el fin del mundo. El fin del mundo es este lugar que ven aquí. Aquí se acaba Cádiz y se acaba la tierra. Te pones allí, miras, y delante, si cogiéramos Google Earth, solo veríamos el océano Atlántico, ya no hay tierra. Bueno, pues los romanos ya eran conscientes de esto, y evidentemente tenemos mareas, ya estamos, Cádiz está ya en el Atlántico, y en este precioso miliario, como un poco los que les mostraría en la sesión anterior, en este caso está en las puertas de la mezquita de Córdoba, allí, en el Guadalquivir, y un miliario romano que dice que en época de Augusto se estaba pavimentando la vía que llevaba desde este lugar, desde el Betis, desde el Guadalquivir y el arco de Augusto, el llano Augusto, hasta el océano. De una forma más precisa no puede ser de no vamos a Cádiz, no, vamos al océano, allí se acaba el mundo. Bueno, cultura fenicia, paso más por delante, estos son 2 sarcófagos antropoides preciosos de Cádiz que nos recuerdan que esta gente no son romanos, no son púnicos, no, son fenicios. Los paralelos más cercanos, hoy en día en el Museo de Estambul, vienen de las necrópolis de Sidón y de Tiro. La cultura material, las cerámicas, las ánforas, toda ella es una cultura que definimos hoy muy bien como cultura fenicia, y también hemos de recordar, vean esta imagen, que todas las costas han cambiado. Donde pone Golfo Tartésico y donde pone Spal, pues Spal es la actual Sevilla. Sevilla, en la antigüedad,
era un puerto de mar. Hoy en día, Guadalquivir nos permite subir, pero Sevilla está lejos de la costa. Pues no, todo eso se ha ido rellenando, igual que nuestro delta del Ebro aquí, a partir de todos los aluviones arrastrados por el Guadalquivir. En la antigüedad, todo este monólogo en el Golfo, otro Golfo lo tenemos en la zona del actual Huelvo, que sería la antigua Tartesos, y lo que buscaban los gaditanos, los fenicios en instalarse en Gadir, era ese círculo azul que les he marcado, que es la gran minería de Huelva. Las minas de Cerro Salomón son lo que llamamos el Cosán, las menas de cobre, plomo, oro y plata, todo por partes iguales. Estas minas que se han explotado por los ingleses hasta hace 4 días, donde, por cierto, hoy en día se han convertido en un museo industrial absolutamente delicioso de visitar, una zona que lo tiene todo. Tienes la minería, tienes el jamón al lado, en fin, los finos, el pescado, bueno, ¿qué más puedes pedir? Bueno, esos metales que salían de Huelva iban hasta Chipre, los encontramos en los barcos hundidos. Esta cultura de todo el sur de la península ibérica, pues pasando, nos muestra toda esa costa llena de ciudades fenicias. Pero ¿de qué vivían estos fenicios? Bueno, del comercio marítimo, sí. Un poco de la agricultura, sí. Pero sobre todo, vamos a ver una de esas ciudades. Era la antigua Abdera, la actual Adra, en Almería. Estas son las monedas que acuñaba en época romana. Vean, escogieron el templo principal de la ciudad. En el frontón, el espacio triangular, en neopúnico, en escritura fenicia, pone Abdera, no tienen vocales, y en latín Abdera. Pero vean, quiero llamar la atención sobre un toque un poco hortera, perdónenme la palabra, la expresión que tiene este templo, que son sus 2 columnas centrales. Si se fijan, en lugar de 2 columnas centrales tiene 2 enormes atunes. Bueno, eso no puede ser casualidad. Cuando el templo de la ciudad de Abdera tiene semejantes atunones, imagínense aquí que recuerdo del Almadraba, tú entrases aquí por una puerta con un atún boca abajo y otro atún boca arriba, pues dirías, parece ser que esta gente pesca bien el atún, es lo primero que tienes que pensar. Claro, vamos a Cádiz y resulta que en las amoneraciones de Cádiz tenemos 2 símbolos. Heracles Melcar, el gran dios oracular de los gaditanos, es el Melcar de Tiro, que es asimilable al Hércules, al Heracles de los griegos, al Hércules de los romanos, pero abajo de nuevo tenemos este dibujo precioso, de nuevo muy claro de un atún, no puede ser otra especie, y en letras Mepla Gader, ciudadanos de Gadir. En esta otra moneda, para mayor precisión, esta es la que les he puesto antes en la portada de la conferencia, de nuevo los ciudadanos de Gadir escogen como emblema los 2 atunes. Bueno, por lo tanto, todo esto que les he marcado que han marcado unos compañeros en este plano, y que está redactado en francés, son factorías de salazones. ¿Qué hacemos cuando pescamos? Nuestro gran problema es cómo conservar ese pescado. No existía la congelación y había que utilizar un sistema de nuevo milenario que es la salazón. Todas las costas tienen unas cercanías de sal. En el momento que haya un río, una zona que forma un poco de laguna, entra al mar, hay una tormenta marina, aporta la sal, luego se retira esa tormenta y esa sal es la que va a permitir la conservación. Esto es una imagen contemporánea. Estoy yo con un compañero en la costa de Turquía hace algunos años, pero no hace un siglo, sino hace 30 años. Llegamos, veníamos muy cansados de Didim, esta es la zona sur de Turquía, una costa en la cual no había nadie. Vemos un pequeño chiringuito de playa, un hambre que llevábamos, nos acercamos allí, naturalmente no hablábamos ni turco ni nada, pero para comer. Comer. El señor muy amable, los turcos son encantadores, nos ve hambrientos, dice ningún problema, y al lado tenía una gran caja un cajón de estos de helados, pero sin conexión eléctrica. Entonces veo que coge una bandeja, se acerca al cajón, lo abre, veo que salen algunas moscas, y ya que soy muy de ciudad, y bueno, ya hace 40 años era bastante más maniático de lo que todavía soy ahora. El hombre mete la mano en el gran cajón y saca diferentes pescados, los pone en el plato y nos los enseña. Nos estaba ofreciendo su carta de qué queríamos comer. Le dijimos, pues yo este otro. Nos dijo, venga, sentaros, nos hizo una indicación, nos sirvió una ensalada turca deliciosas, unas cervezas que tienen maravillosas, sobre todo cuando tienes una sed y un hambre tremendos, un poco de pan, y nos sacó uno de los primeros pescados a la brasa que he tomado en mi vida. Mi manía de, uy, pero ¿esto cuándo estará pescado? ¿Esto estará fresco?
mientras estábamos comiendo, de repente miré al mar debajo nuestro y vi cómo los pescadores turcos estaban pescando. Pescaban, como ustedes aquí, con una almadraba, lo mismo como se ha hecho toda la vida. Cogemos una red, dos extremos de la red, nos ponemos cerca de la costa, aquí, en una zona de bajío, lo hago caminando, vamos cerrando la red poco a poco y los pescados, si le he puesto también antes un poquito de cebo, aquí ya cada pescador tiene su secreto, como para ir a buscar bolets, descubres que ni refrigeración, ni neveras, ni tonterías, que lo pesco, me lo como, ya está. Esto ahora le llamamos comercio de proximidad y nos cuesta carísimo la broma de que el tomate es de aquí al lado y no viene de no se sabe dónde. Siempre esto lo hemos hecho igual. Esta imagen de otro mosaico romano, vean abajo cómo estos dos pescadores están tendiendo esta almadraba exactamente igual como nuestros pescadores turcos lo hacen hoy en día. Bueno, este es un grabado de finales del 18, en el cual también, cerca de Cádiz, se nos representa, en un grabado de un viajero francés, una almadraba, pero ya con barcos, con barcas. Bueno, efectivamente, las almadrabas, conforme uno comienza a conocer mejor esas migraciones de los túnidos, pasan a hacerse estos cercos de redes, no en la costa, sino con la ayuda de barcas. Una vez yo he cercado la red, luego, claro, hay que hacer el esfuerzo de subir a los atunes hasta las barcas. El momento más difícil es el momento final, el momento en el cual voy alzando la red y entonces algunos pescadores se tiran para a cuchillo acabar con los atunes y luego tirar de ellos, imagina, 250, 300 kilos de bicho, hasta la barca. Bueno, esto bien son fotos en blanco y negro, estos son fotos de los años 60, pero también eran nuestras costas, ya ven que no son nuestras costas de ahora, son nuestras costas que las recordamos de hace 60 años o nuestros padres nos las describían. Las barcas de la pesca del atún, como aquí en su almadraba, llenaban todas las costas. Muy bien, vean qué foto tan preciosa en Cádiz, con los borricos trasladando los atunes hacia el interior para salarlos. Esto sería una almadraba contemporánea de hoy en día, que nos da idea de lo que significa hoy en día la pesca del atún en almadraba. Vean qué locura, lo que es esto en movimiento, lo que es coger esos atunes, ven aquí, este pescador que se ha tirado al agua y los están cogiendo por las colas para subirlos, pero no sé si son conscientes de lo que les voy a mostrar ahora. Señoras y señores, los atunes no se pescan, los atunes se cazan. No sé si eran conscientes de esto que están viendo aquí. ¿Ven? Dice, ¿pero qué está haciendo este animal, este bestia? Muy sencillo. Pesca a lo grande. ¿Qué está haciendo este señor con una repetidora? Este señor con una repetidora, un especialista, lo que está haciendo es lo siguiente. Está pegando tiros a los atunes en la cabeza para acabar rápido con ellos y que por una parte no sufran porque van a acabar muriendo. En lugar de sacarlos del agua, claro, imagínense un atún en movimiento que le cojo de la cola e intento subirlo al barco. Eso es un monstruo que me puede destrozar la barca. Bueno, ven, no sé si se fijan, ven aquí. Ese especialista les da un tiro, no en cualquier parte, que entonces estropeó el atún, no, en la cabeza. Pero claro, te entra como una especie como de desasosiego. Pero es que, repito, los atunes se cazan. Cuando les decía que se tiran al mar para coger los últimos atunes, todavía hoy se hace exactamente igual. Y ahora imagínense lo que es la llegada a estas barcas a tierra. Probablemente algunos de ustedes lo recordarán cuando todavía funcionaba la almadraba del Hospitalet del Infant. Es una especie de agonía de sangre por todas partes y de unos bichos que son realmente impresionantes, los ejemplares grandes. 300, 500 kilos, no es raro en los atunes. Hombre, hoy en día ya es bastante excepcional, excepto abajo en el sur, pero no es algo excepcional. Entendemos entonces la iconografía de Poseidón. ¿Por qué Poseidón lleva un tridente en lugar de una lanza? Porque es la lanza del pescador de atunes. Yo tengo que lanzar mi lanza
que no la lanzo contra el ciervatillo, por lo tanto una lanza ligera, no me defiendo del jabalí con una lanza grande, sino que yo tengo que lanzar al atún algo que yo luego pueda coger, tirar y arrastrar. Por eso Poseidón nos lleva nuestro gran tridente. Ya vemos cómo la lógica de la tecnología no la hemos inventado ahora, sino que siempre ha sido así. Del atún, como les decía, se aprovecha todo, no sé cómo le digo aquí, bueno, allí abajo en Andalucía es el ronqueo. El ronqueo, despiezar un atún se llama el ronqueo por el ruido que haces cuando estás con el cuchillo cerca de la columna vertebral del atún, de la espina, que hace ese ruidito y ahí es donde el atún está es más sabroso y hay que ir cogiéndolo. Bueno, este ronqueo del atún hace que una visita al mercado de Cádiz, donde es esta foto, pues es un placer de los sentidos, pero hoy en día nuestro gran problema es la cultura japonesa. Todos ustedes saben que la cultura japonesa tiene el atún en un pedestal, es el manjar esencial para todo lo que ellos llaman el sushi, el sashimi, sus formas de tomar los peces, y eso hace que la cultura japonesa ha alterado el orden mundial económico de la pesca de los atunes. Vean, igual saben que en el norte se hace, en Mirabesella, etc., la pesca del primer salmón de cada temporada, eso es lo que se llama el campano. Y por el campano los restaurantes pagan una cantidad muy alta. Bueno, pues vean el primer atún de la temporada con ese señor feliz que tiene es como el señor Mercadona, pero del sushi en la zona del sur de Tokio. Cada año paga unas fortunas, hasta 1 millón y pico de euros, por el primer atún. Y todo por una cuestión de prurito nacional, porque había un restaurante de Hong Kong que 3 veces pagó el primer atún de la temporada, y que un japonés no puede permitir que el primer atún lo pague la gente de Hong Kong, que son al fin y al cabo unos chinos traidores, y no ellos, que ellos sí que es su cultura del atún. Bueno, ¿qué ocasionó la llegada de esta cultura del atún y su búsqueda de atunes por todo el mundo? Pues que en el 2009 el atún rojo atlántico estuvo declarado en vías de extinción y todavía hoy, casi 20 años después, 15 años después, estamos pagando ese precio. La pesca del atún, como saben, está absolutamente controlada por la Comisión Europea, muy vigilada, y hay unos cupos de captura absolutamente fijados que vigilan. Bueno, volvemos a nuestra imagen del siglo XVIII. Vemos cómo en la costa gaditana el grabador nos plantea aquí cómo se están, aquí por ejemplo ven, quemando los restos de los atunes, aquí hay unos señores con unos toneles, aquí alguien lleva un atún al interior de esta casa, no sabemos muy bien para hacer, pero sí que vemos con claridad cómo aquí en el centro, entre 2 torres, la almadraba todavía está una almadraba a pie plano desde la playa, los atunes se recogen y con esta imagen que parecen grandes lanzadas, a cuchillo se acaba con ellos. Esta pesca del atún que vemos aquí en el siglo XVIII en Cádiz, aquí lo tienen en el siglo XII antes de Cristo en la isla de Samos, en lo que llamamos la cultura micénica. Vean esta imagen, qué maravillosa. Es una almadraba sin lugar a dudas, pero no me digan que no deja de ser increíble. Exactamente igual, sin ningún cambio. La misma red, la misma forma de esperar la temporada. Conclusión, durante 3000 años hemos hecho lo mismo de la misma manera. No ha habido necesidad de hacerlo diferente, excepto a nosotros hoy. Hoy esto ya no lo hacemos, ni en Cádiz, ni aquí, ni en ninguna parte. Ya no se puede hacer. Bueno, podemos también reflexionar. Esto no es que sea ni bueno ni malo, es una evidencia y bueno, ya veremos esto hacia dónde nos lleva. Vemos en esta otra imagen del siglo XVI, renacentista, cómo en Cunil, una de estas poblaciones costeras que hemos visto, tienen también los atunes, y con estos atunes primero los cuelgo, les corto las cabezas para eviscerarlos, y una vez los he limpiado, vean aquí cómo lo que hago es cortarlos a trozos, y luego, a continuación, con este montón de sal, sencillamente, en unos grandes recipientes, voy mezclando los trozos de atún con la sal. Al lado, un tercer grupo de personas, lo que están haciendo con estos trozos de atún y de sal es ponerlos en toneles, ya no tenemos, bueno, ponerlos en toneles para guardarlos o para comerciar con ellos. Muy bien, esto es Ampurias, una visión de esta colonia griega de la cual creo que en ocasiones mi compañero Javier Aquilúe ya ha venido también alguna vez a
a explicarles cosas sobre nuestros griegos antipuritanos por sus relaciones con ustedes en Hospitalet del Infant, con sus antepasados en Hospitalet del Infant. Ahora hay una línea que pensamos que pudo haber aquí un pequeño templo. Bueno, ya comentaremos esta cuestión. Pues bien, en la Neápolis de Ampurias tenemos una pequeña factoría de salazones que, en torno al cambio de era, actuaba de la misma forma que en el siglo XVI estaban salando esos atunes. En esta imagen de un vaso ático, de una crátera ática del siglo IV a.C., vemos al vendedor de atún partiendo el atún en trozos al vendedor. Conocemos también lo que podríamos llamar en broma las latas de atún. En realidad no son latas, son ánforas. Una lata no es más que un invento del hombre para conservar un producto X tiempo. Bueno, pues los antiguos lo hacían igual, pero en lugar de una cosa metálica utilizaban una ánfora. La cerraban también herméticamente y el objetivo y el resultado era el mismo. Tenemos ánforas y tenemos su contenido en los restos. Claro, lo que es la carne del atún ya ha desaparecido, pero nos quedan sus vértebras para saber lo que contenían. Son ánforas de un tipo característico, de forma que nosotros podemos saber distinguir los envases. Esto que ven aquí, esto es Roma, son las ánforas de los productos que recibía Roma. Todo esto que ven aquí son ánforas de vino. Lo sabemos porque tienen forma de ánforas de vino. Es como si yo ahora cojo una Coca-Cola, una botella de Coca-Cola, una botella de cerveza o una botella de vino. Una botella, yo qué sé, de anís del mono, ¿se acuerdan? Pues enseguida no había posibilidad de confundir. El anís del mono tenía una determinada forma y la cerveza o el vino otra. Lo mismo aquí. Estos son ánforas de vino, estos son ánforas de aceite de la bética, con otra forma totalmente diferente, redondeadas, pequeñitas, y estas ánforas de cuellos muy abiertos, vean este ejemplar y este, vamos a verlo aquí mejor, son lo que llamamos las ánforas de salazones. Siempre que aparecen estas ánforas contienen salazones de pescado, es decir, que son envases preparados para hacer envasar las salazones de pescado. Conocemos dónde se hacían, en hornos que rodean toda la zona gaditana, es decir, que en Cádiz hay, por una parte, los lugares donde se pescaba el atún, las factorías donde se salaba y los lugares donde se fabricaban las ánforas con los cuales esa salazón se iba luego a comerciar con él. Y quiero enseñarles lo que para mí es uno de los últimos lugares idílicos de nuestras costas de la península ibérica. En rojo, veamos, arriba tenemos Gibraltar, la bahía de Algeciras y más allá tenemos una zona sin construcciones donde está la playa de Velo Claudia y al sur, en África, lo que hoy en día es Tánger, la antigua Tamud. Tamud y Velo Claudia eran los dos puertos de contacto para cruzar el estrecho. En el estrecho hay unas corrientes tremendas, los dos vientos, levante y poniente, son terribles porque te cogen de través, no es fácil navegar a vela para cruzar el estrecho y por lo tanto lo hacían aprovechando un poco más allá, que los vientos ya son no tan fuertes, no tan concentrados y se puede navegar mejor, tampoco hay tanta corriente. Pues bien, esto es Velo Claudia, vean qué diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. No me digan si esto no es el paraíso. Es zona militar, toda esta zona no se pueden construir urbanizaciones, que si no, Marbella está a pocos kilómetros, no se crean que el paraíso dura siempre, pero gracias a ser zona militar, bueno, se ha preservado una playa idílica y junto a esta playa los restos de una Ampurias en los inicios del Atlántico. Es la ciudad de Velo Claudia, una ciudad pequeñita pero preciosa, cuyos restos, vean qué curioso, yo bajo por una calle con sus columnas, por ella voy en un carro tirado por caballos, puedo venir de Roma, por el sistema que les hablaba mi compañera el otro día, el sistema de autopistas romanos, estas vías romanas, pues bien, llego por la vía romana, desde cualquier parte de Europa hasta Velo Claudia, y aquí me espera el barco, y me monto en mi carro con el barco, y me llevo a Tamuda, y continúo por las vías romanas del norte de África. Es decir, esto es la conexión de nuestros transbordadores actuales, pero en época romana. Pues bien, al lado de esta vía tenemos una de estas instalaciones que conocemos con el nombre de factorías de salazones. Se caracterizan por ser una serie de pequeños depósitos, unos junto a otros, decenas o cientos. Este he cogido otro ejemplo, este es en la costa argelina, o este en la costa marroquí, Cota. Son, como ven, una mezcla de pequeños depósitos, ahora veremos para qué, y zonas de almacenaje para envasar en ánforas el contenido de estos depósitos. Cota, les muestro el lugar donde está, porque es un sitio paradisíaco, por si van alguna vez a Tánger. ¿Ven? Tánger está aquí, esto es donde África comienza el giro de la costa atlántica,
unas playas en las cuales hasta hace pocos años no había nada, ahora sí. Ahora ya todo esto se está urbanizando con urbanizaciones de lujo barra hiperlujo. Bueno, hiperlujo a precios africanos, que claro, es el futuro. Ahora ya nuestras costas ya no caben demasiadas casas más y la gente está descubriendo pues, las costas magrebís, que son también maravillosas. Pues bien, aquí, en este caso, volvemos a la península ibérica. Todas estas factorías de salazones, como ven, siempre es lo mismo, depósitos y depósitos, era algo tan sencillo como esto. Estos depósitos era lo mismo que en el siglo XVI estaban haciendo en Coril. En estos depósitos se cortaban los atunes en trozos y con capas de sal, con hierbas aromáticas, se dejaban macerar para que se fuera conservando, hasta el momento determinado en que estos atunes los sacábamos para envasarlos en ánforas y comerciar con ellos. Por lo tanto, tenemos una forma de salar el pescado que no ha variado en absoluto. ¿Y qué hacemos hoy en día con el atún? Bueno, pues lo primero que hacemos con ese atún es cortarlo en trozos, lo primero de todo. Estos trozos son los que luego los japoneses irán convirtiendo en ese sashimi tan finito. Nosotros lo consumimos de otras formas, pero tomarse una rodaja de bonito o un trozo de atún a la brasa, pues es delicioso tomarlo en trozos, pero si ven, la tecnología la misma desde la prehistoria, la época romana, el siglo XVI o nuestros días. Lo único que ocurre es que estos trozos, para que se conserven, pues sencillamente se mezclan con la sal. Y aquí doy el pequeño salto a el ketchup, la salsa ketchup. No existía tomate en la antigüedad, por lo tanto el tomate de América no es un producto que se pueda, pero los antiguos tenían su propia salsa ketchup. Bueno, Apicius, ¿saben? Es un gastrónomo latino, autor de un tratado de cocina, el único que se nos ha conservado, con 500 recetas de diferentes platos de la antigüedad. Tenemos ediciones desde el Renacimiento hasta nuestros días. Cada siglo los cocineros de cada siglo han leído Apicio para inspirarse o no. Es imposible inspirarte en Apicio, ahora veremos por qué. Pero veremos por qué. Apicio no era un romano cualquiera, era un gastrónomo hipermillonario, emparentado con la familia imperial, casó a una de sus hijas con Sejano, el prefecto del pretorio, el jefe de los pretorianos del emperador Tiberio. Por lo tanto, era un hombre acostumbrado a comer no a lo grande, sino a lo máximo. De forma que cuando Apicio nos habla de sus platos, está hablando de la cocina rebuscada. Es decir, la cocina de Apicio no es este comercio de proximidad, de aquí lo peso, aquí me lo como, qué rico está. No, no. Yo tengo que sorprender a mis invitados y tengo que crear toda esta transformación absoluta, una teatralidad, unas presentaciones absolutamente exageradas que hace que se haya deformado el conocimiento de lo que era realmente la cocina romana. Es decir, solamente nos ha quedado esta cocina exagerada y que ha sido horrible para toda la cocina del 18, del 19, que ha intentado imitar o transformar o inspirarse en esta especie de obsesión. La cocina francesa, como saben, es muy típica también, este tipo de cosas muy sofisticadas, luego muy rico o no, depende, pero donde la presentación es fundamental. Bueno, la cocina romana, lo primero que hemos de pensar es que era una cocina sobre todo de cocción. Los alimentos, antes que nada, se cocían por dos razones. Porque la cocción sabemos que elimina las toxinas por supervivencia, pero segundo, porque la cocción ablanda. Muchas de las carnes son durísimas y la única forma de que no sean tan duras es cocerlas. Pero vean cómo los cocían, a lo bruto. Todo lo que era pluma, las grullas, las ocas, los patos, las perdices, se cocían enteros. Se tiraban enteros sin desplumar a la cocción, se cocían 2 o 3 veces y así, nos dice Apicio, las carnes están más firmes. No sé, prueben no. Prueben no. La próxima perdiz que cacen alguno de ustedes si es cazador, prueben a ver qué tal estará. Yo no lo he probado, pero así lo han hecho nuestros antepasados. Se tomaban todo tipo de productos, pero, lógicamente, si yo tomo alimentos cocidos, el gran problema que tiene el cocido es que todo el sabor se va al líquido y la carne lo va a perder. De forma que las cocinas romanas son cocinas, he cogido esta del Topkapi, esto es cocina turca de la Edad Media y del siglo XVII, pero es como la cocina romana. Lo digo para que vemos cómo también todavía la gran cocina de los siglos XVI y XVII es una cocina de cocción, una cocina de caldero. Y lo vemos porque también en relieves romanos vemos cómo, antes que nada, las cocinas son cocinas de grandes calderos. Bueno, ¿cuál es el problema? Necesito
algo para que los alimentos cojan sabor. Y Apicio nos dice lo siguiente, él nos va dando recetas. Voy a coger esto, lo otro, no sé qué, miles de cosas para hacer un trozo de pato o un trozo de ganso o de lo que sea, o de jabalí. Pues bien, 300 de las recetas de Apicio llevan incluido una cosa que se llama garum. Problema del garum, no sabemos lo que es. Porque no nos dice, mira, el garum, el mejor es este, y luego con esto, y le voy a juntar un poquito de esto y un poquito del otro. Apicio no nos lo dice porque ya lo da por sabido, como nosotros con el ketchup hoy. Si en una novela uno de nuestros personajes se toma una hamburguesa y le pone mostaza y ketchup, no hace falta añadir nota del traductor. El ketchup es una salsa de tomate picante muy típica. No, es normal, todos lo tomamos hoy. Lo mismo ocurría en la antigüedad con el garum. Apicio no lo explica porque todo el mundo tiene garum en sus casas. ¿Qué es el garum? Nos lo dice Plinio. Plinio nos lo dice al explicarnos cuál era el mejor garum de la antigüedad. Dice que el mejor garum se obtenía de escombros, de caballas, de cabrachos, de peces pequeños que se pescaban en los alrededores de nuestra Cartagena. Y fíjense, nos dice que el garum de Cartagena era tan apreciado que se pagaban 6 litros por no menos de 1000 monedas de plata, que era una auténtica fortuna. Y nos añade, no hay ningún licor, nada líquido, que sea tan caro. Es más caro comprar un garum de los aliados, un garum de Cartagena, que no el perfume de las mujeres. Los ungüentos medicinales o los perfumes de mujer, que como sabemos, desgraciadamente hoy, siguen siendo unas cosas carísimas. Cuando entramos en el Corte Inglés y vemos, es el Chanel número 27, no sé ya por qué número van, en fin, perdónenme la broma, este tipo de aditamentos que son muy preciados y por lo tanto muy caros. Pues en la antigüedad el garum era lo más preciado. ¿Por qué era tan preciado? Hoy sabemos que era algo parecido a lo que yo les indico aquí. Era coger peces grasos, peces pequeños, unirlos con los restos de limpiar los atunes, es decir, no se tiraba nada, todos los trozos de la evisceración del atún se recogían, se guardaban y se mazaraban al sol, se dejaban secar, se ponían con capas de hierbas aromáticas y luego, mientras todo eso estaba fermentando, se iba removiendo para que fueran soltando jugos y a continuación, finalmente, una vez estaba ya todo bien macerado, se pasaban por una cesta para que, por los trozos de la cesta, es decir, se pasaba por un tamiz, vamos a decirlo así, se filtraba y se recogía ese líquido. Ese líquido era el licuado, cuando se había hecho varias veces, y el primero, el menos purificado, se llamaba ANEC, es decir, que había el mismo producto pero con diferentes nombres, mejor, más trabajado o menos trabajado. Es decir, tenemos los restos del atún unido a cabrachos, ya lo diré, machacados. ¿Cuál es el proceso que hoy sabemos que permite justificar todo esto? Las altas temperaturas, ¿qué hacen? Una maceración, pero que es también una esterilización. Los organismos comienzan a ponerse en marcha, pero de momento eso no se pudre, sencillamente se esteriliza por el calor. Y las enzimas proteicas del pescado intervienen y hacen que esa parte líquida que obtenemos de toda esta maceración de los restos de los atunes y de los pescados pequeños esté exenta de proteínas, pero es rica en aminoácidos, en concreto de un producto que recordarán de hace años, cuando hubo una crisis con él, que es el famoso glutamato, que es un potenciador del sabor, igual que la tófona, igual que el azafrán, igual que determinados alimentos. Eso era la función del garum en la antigüedad. Hoy en día podríamos decir que serían el caldo magi, por hablar de algo que todos tenemos también en nuestras cocinas cuando tenemos que hacer una sopa, cuando tenemos que hacer un cocido, un potenciador del sabor. 300 recetas de Apicio incluyen el garum. Por lo tanto, el garum estaba por todo y lo conocemos. Estas son imágenes en Pompeya, donde tenemos estas botellitas rotuladas en este mosaico y se nos indica Gariflos, flor de garum, para decir que era lo mejor de lo mejor. Si han visto ustedes, el otro día en el Corte Inglés en Tarragona, hay una parte de eso que llaman ahora delicatessen, donde tienes todo. Delicatessen quiere decir esto es caro o muy caro. Eso es la traducción de la palabra delicatessen. Había latas de caviar, unas latas puestas una junto a otra. La primera era cara,
la segunda muy cara y la tercera un insulto a la razón. No hace falta que me pongan que esa latita así valía 1000 euros. Hombre, no me lo pongas. No digo yo que no lo valiera. Un caviar de beluga imperial, no sé qué, no sé cuántos, del Caspio meridional. Pero hombre, no me lo enseñes, que tengo derecho a la vida y no tengo por qué volver a casa humillados. Porque para mí es como un pecado. ¿Qué te vas a tomar 1000 euros esa? Porque si han probado caviar alguna vez. En fin, yo también de pequeño, yo que soy del norte, tomábamos angulas. Pero no se me ocurriría ahora ir a tomar unas angulitas, que te las ofrecen así. Las angulitas, claro, las pagas a precio de angulitas, es decir, imposible asumir. Bueno, quien se lo pueda asumir, que lo disfrute, no digo yo que no. Bueno, tenemos en Pompeya un productor de este garum, de estas conservas, que decora su casa con estos mosaicos que, como ven, luego las botellitas las tenemos. Es decir, tenemos el envase donde se guardaban esta flor de guarum y tenían esta costumbre preciosa que en un ánfora de poner el contenido del recipiente. Por lo tanto, claro, esto es también estupendo. Esto es una ánfora de vino con una fecha consular. Los vinos, es importante saber el año de la cosecha. Sabemos que un vino vale infinitamente diferente en función de si la cosecha ha sido buena o mala. Aquí los romanos ya lo hacían, es decir, nosotros lo hacemos hoy porque los romanos lo hacían así hace 2000 años, y también tenemos una y otra vez estos envases que nos permiten saber que en la oficina de Escaurus en Pompeya se vendía un garum riquísimo. Tenemos después las ánforas vacías. También en estas ánforas tenemos esos letreros pintados, en este caso en una ánfora se nos indica que también continúan esta flor de garum. Todas estas marcas las podemos estudiar pues, a partir de la epigrafía, y tenemos el contenido, tenemos la cantidad y tenemos los nombres de los comerciantes. Es decir, tenemos prácticamente toda la información. Casi como nuestras latas y nuestros productos de hoy en día, donde por obligación lo tenemos recogido todo, pues lo hacemos también como en la antigüedad. Y luego, vean, tenemos los contenidos. Bueno, aquí son los biólogos los que les damos estos contenidos y los químicos, y llegamos a nuestro equipo maravilloso de la Universidad de Cádiz, que hicieron una alianza. Los arqueólogos de la Universidad de Cádiz se fueron a la Facultad de Ciencias de la Alimentación y contactaron allí con químicos, con paleobiólogos, con ingenieros químicos, para estudiantes de los alimentos, para ver si eran capaces de entender cómo se llegaba a producir ese garum por esas técnicas, y de ellos he escogido antes esa explicación que les he dado del proceso de filtrado. Es decir, hoy en día sabemos con bastante precisión que el garum era eso porque lo han vuelto a reproducir. Han hecho incluso una industria, una pequeña industria, para intentar ver si eran capaces de comercializarlo. No está, digamos que no han tenido demasiado éxito, porque hoy en día, como saben, comercializar algo tienes ya que ponerte a un nivel industrial que no era el objetivo de mis compañeros, pero sí que sabemos, han podido reproducir la producción de garum en la antigüedad. Un último ejemplo para hablar de los seres de la antigüedad. Vean, esto es una de esas factorías de salazones y una cita que tomo de Plinio. Plinio nos cuenta que, según había contado al mismo el procónsul de la Bética, hablando de los pulpos y de los animales marinos, los animales marinos muy grandes, dices, pues mira, Lúculo, en la Bética, él tenía una fábrica de salazones, y dice que por las noches salía un pulpo del agua, un pulpo o un calamar gigante, aquí imaginemos, pero que era, claro, se iba a alimentar de la salazón de pescado que tenía allí. Se iba, los perros se la alertaban, los vigilantes también, un día lo vieron, pero claro, se quedaron todos impresionados porque era un monstruo, pero dice que a base de lanzadas, a base de tridentes, lograron matar al superpulpo, al pulpo gigantesco, y le mostraron, dice que cada tentáculo, que no lo podían coger entre varios, es decir, era como estas novelas de náuticas del Capitán Ahab y Moby Dick y de Julio Verne, ¿no? Pero que son reales. Hoy sabemos que los calamares gigantes pues, son seres abisales, pero que pueden salir a la superficie. En la antigüedad más, repito, ahora ya no hay ballenas, en la antigüedad en Cádiz había ballenas y también en el Cantábrico, y estos seres monstruosos también iban a buscar los alimentos de esas fábricas de salazón. También los romanos acabaron por hacer sus propias producciones industriales, crearon viveros de pescado, igual que nosotros ahora tenemos nuestras granjas de atunes
aquí un poco más al sur, la gente de Balfagó recogen en el sur de las Baleares los atunes, se los traen aquí y aquí los terminan de, entre comillas, criar. Pues lo mismo hacían los romanos, porque también habían descubierto que con agua caliente los peces se engordaban más rápido, y un señor llamado Sergio Orata inventó la forma de calentar el agua, inventó los hipocaustos, fue también el descubridor de cómo criar ostras para que engordaran y su sabor fuera más potente. Las ostras que hizo este hombre en el lago Lucrino eran las más preciadas de la antigüedad, les pirraban las ostras, como pasa también hoy en día, y estos son el invento de Orata, eran los hipocaustos. Sencillamente un horno, crea aire caliente, pongo agua en su parte interior y el agua se calienta. Funcionaba también que los hombres lo hicieron suyo y convirtieron las piscinas de Sergio Orata en las termas. El hipocausto fue el invento que luego permitió a los romanos crear los baños termales con el agua caliente, que ha pasado también a la historia de la humanidad. Una última imagen, cerca del Hospital de Benifallet, cerca de Tarragona, en la Pineda, tenemos este precioso mosaico de Calípolis, que es un poco aquella imagen que les gustaba al principio. Un mosaico en el cual tenemos plasmados como si fuera la propaganda de una pescadería, o un biólogo que está haciendo aquí su tipología de los pescados. No son todos lo mismo, no es voy a poner aquí unos pescados, no. A ver, aquí tenemos 47 especies diferentes de pescados, todos ellos todavía los podemos encontrar en otras cosas. Hay todo tipo de peces, algunos cefalópodos, un crustáceo, un mamífero que sería el delfín, pero que nos habla de la diferencia. ¿Por qué este señor de la vía de Calípolis nos mostraba o quería estar rodeado de todos estos peces diferentes? ¿Podía haber buscado un cuadro mítico, más alegórico? No. Él era probablemente un apicio de la época, lo que le gustaba era ver allí y probablemente decía a sus esclavos, a ver, ¿qué voy a comer la semana que viene? Uno de estos de aquí. El pobre esclavo yendo a ver a los pescadores y encontraban si era temporada de moi o no era temporada de salmón. Los salmonetes, ahora que hablo de los mois, eran uno de los peces más preciados para los romanos. Se llegaron a pagar 8.000 sextercios por un salmonete. Plinio dice, qué barbaridad. Hoy compras cocineros a un precio más alto que un caballo y pagas por un pescado lo que te cuesta comprar un esclavo cocinero. Los lenguados como hoy eran también buscados, por supuesto, pulpos, calamares, en fin, todo tipo de pescados. ¿Y qué hacían con todos estos pescados? Pues por supuesto, un pequeño detalle, antes de llegar a la imagen final. Una preciosa cita sobre la cocina antigua, sobre ese apicio, sobre los platos. Ateneo de Naucratis, que es un naturalista griego, nos habla de las comidas en la antigüedad. Y nos habla de Nicodemos, el rey de Bitinia, pues que también era caprichoso, y un día le dice a su cocinero, pues quiero anchoas. Y no tenía anchoas el cocinero. ¿Qué hace el cocinero? Coge un rape, lo convierte en tiras, lo hierve con aceite, le pone sal, semillas de abasol, se lo da al rey, y el rey dice, Ateneo pone en boca del rey estas palabras tan bonitas. Entre el cocinero y el poeta no hay diferencia. El arte de uno y de otro está basado en la inteligencia. Si ustedes han ido a comer una buena comida en un buen restaurante, seguramente ahora compartirán conmigo que esta es una cita muy cierta. Hay momentos en los cuales acabas con una comida y dices, pero qué rico estaba esto. Puede depender de la sencillez, puede depender de la complicación. Bueno, ese es el toque que el cocinero, ese chef, tiene que saber darle a la alimentación. Y es curioso porque este rape cortado en tiras, convertido en anchoa, no deja de ser tan diferente a algo muy habitual. Para nosotros son, como saben, esas angulas que ni ustedes ni yo ya nos podemos permitir, pero en todos los supermercados encontramos lo que llamamos angurillas, que tienen forma de angula, pero en todo, en el colorcito de los temas, y que sin embargo se hacen con el abadejo, con la misma imaginación industrializada, eso sí, de nuestro cocinero. Por lo tanto, la imagen ya final, las imágenes finales, con todo esto que vamos a hacer, pues nos lo vamos a comer, y se crea este mosaico como una idea del lujo. Yo piso sobre el mosaico que parece que son restos de un banquete, los restos sobre la comida. Es un autor helenístico, se llama el Osorotos Oikos, la casa sin barrer, y se convirtió también en un ejemplo como de broma
para decorar las casas de los poderosos. Lo tenemos también aquí ilustrando toda la escena, el gran banquete. Voy comiendo, pues yo qué sé, las gambas, y en vez de ponerlas en el plato que molestan, pues sencillamente lo voy tirando al suelo, como en muchos bares todavía se ha hecho o se hace junto a la barra, el ir consumiendo y ir tirándolo al suelo delante, luego de vez en cuando se barre y ya está. Bueno, pues con todo esto, en fin, esta foto un poco, en realidad es de la desembocadura del Guadalquivir, pero podría ser de aquí, del Hospitalet, podría ser de la Ampolla, podría ser de nuestra costa, que el mar nos siga dando todavía sus frutos, que los podamos todos disfrutar y bon profit. Molt bé, moltes gràcies. No sé, potser, no sé, si hi ha alguna curiositat, alguna pregunta, alguna qüestió que voldrien comentar. Si me he equivocado y algunos de ustedes son pescadores, no he estado nunca en una almadraba pescando, eso ya lo confieso. Yo practico la teoría de cómo funcionará todo, pero no he estado allí con el neopreno sacando los atunes. Bueno, ¿recuerdan hace poco, con la época con la COVID, que hubo aquel temporal tremendo y los atunes de Balfagó que llegaron a la costa y que del paseo marítimo llegaban allí la gente a partir los trozos de los atunes? Pues yo me imaginaba, qué barbaridad. Como la antigüedad, todavía, aunque desgraciadamente pues esto fue por un gran temporal, el famoso Gloria que nos ha destruido todas nuestras costas y las playas y los paseos marítimos, pero todavía hoy los atunes han llegado casi volando hasta la costa. Y luego nada, llegamos, los partimos, venga, y para el saco. Por favor. Sí, no, el tema de la salazón ¿solamente se localiza en el Mediterráneo o hay otros lugares del mundo donde se conserve también? Sí, no, es general, porque es normal, es decir, son sistemas de conservación. Claro, el secado simplemente no siempre funciona, puedes secar. El segundo sería el ahumado, que es típico del norte, que cumple la misma función, pero bueno, con la sal como mínimo sabes que garantizas una doble cosa de, por una parte, la conservación y también un poco el impedir la putrefacción, que es el gran problema. En el momento en que se empieza un producto a pudrir, si se nos pasa, pues ya no podemos salvarlo. Entonces ese es el objetivo. O sea, conservar quiere decir evitar la descomposición que hace que el producto alimenticio deje de existir. Sí, la sal, allí donde hay sal, se ha utilizado para la ganadería. Toda vaca, todo caballo necesita tomar sal. Se han establecido rutas entre la montaña y las costas para buscar las salinas, para luego ir, pues todavía pasa, si van al Pirineo, pues en el Pirineo necesitas la sal para la ganadería, pero luego, sobre todo, pues claro, todo lo que tenga que ver con el pescado, pues sencillamente con la consumición, la sal también le da el puntito a la comida. Lo mismo pasó con no la sal, el otro gran potenciador del sabor, la pimienta. Claro, la pimienta venía de la India y los romanos pagaban fortunas por conseguir pimienta y había un tráfico de pimienta que se pagaban millones de sextercios por los barcos que claro, iban hasta la India y volvían de la India trayendo la pimienta, la canela, plantas aromáticas, algo de seda también de la China que llegaba hasta la India y bueno, era un tráfico intensísimo. O sea, volviendo a la respuesta concreta, sí, cualquier cultura que tenga sal la aprovechará. Si es como en Chile, que tiene un desierto que es todo sal, no necesitan utilizarlo en Atacama, que es una cosa de locura, pero sí, de una u otra forma siempre se va a utilizar. Molt bé, doncs és una miqueta aviat, però escolta'm, hora de sopar, eh? Vinga, moltes gràcies a tots.